Ok, comienzo a grabar. Les comento, el tema de esta semana es el 2.3.1, las prácticas de las culturas ancestrales en el registro y transmisión de la información. En el cuaderno les voy a encargar que pongan arriba su encabezado, nombre, grupo, grado, fecha y le agreguen el título de esta semana, ¿sí? La actividad no va a ser pasar la lectura ni hacer un resumen, ¿sí? Les tengo una actividad aparte, ¿sí? Pero vamos a revisar esta lectura entre todos para ver de qué trata esta semana, ¿sí? Entonces, le voy a pedir en este caso a Joshua que me ayude a leer el primer párrafo. Durante la primera etapa en la que el ser humano tuvo la necesidad de comunicarse y registrar acontecimientos importantes, surgió pictografía, que es una variante, de escritura, la cual tuvo sus orígenes en la pintura. Surgió de un proceso de abstracción de las primeras representaciones Pictóricas, ¿eh? pictóricas. De ahí que constituya la copia de la naturaleza, una representación de los objetos, mediante la cual se establecía la comunicación. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí estamos presenciando la creación de la escritura, ¿sí? Y la escritura empezó con dibujos, como dice la lectura, ¿sí? Empezó en base a que los primeros seres humanos querían representar, por ejemplo, si querían representar un árbol, no tenían letras para decir árbol, sino que representaban el árbol con un dibujo de un árbol, básicamente. Ya después se empezó a hacer más abstracto este concepto y no dibujaban el árbol con todos sus detalles, sino una figura simple, ¿sí? Que les hacía recordar un árbol y entonces esa era la palabra árbol, ¿sí? Una figura que pudiera dibujarla de manera rápida, ¿sí? Como para representar, no sé, la palabra bosque, pues dibujaban muchas veces ese pictograma de árbol, ¿sí? Podría ser, ¿sí? Para representar un río, pues dibujaban el pictograma del río, no dibujaban un río tal cual, ¿sí? Entonces básicamente así era, ¿sí? Entonces le voy a pedir a Juliana que me lea hasta la parte donde dice la región. Ahí lo dejé el puntero. En los primeros tiempos, la información se registró en diferentes medios como la piedra, la arcilla, la madera y otros. La frecuencia de su uso estuvo vinculada con la información que soportaban. Por eso podemos hablar de una intencionalidad del registro. Así tenemos que la piedra, debido a su durabilidad, fue destinada a usos que enfatizan el control sobre el tiempo y la religión. Bien, gracias. Quiere decir entonces que la necesidad de la gente de escribir era porque tenía la necesidad de conservar esos conocimientos en algún lado, ¿sí? Esa es la razón de ser de la escritura y del almacenamiento de información, el conservarlo para que otras personas lo puedan ver, leer y conocer, ¿sí? Sofía, continúa con la lectura. La tableta de arcilla, al ser de una mayor portabilidad, se empleó para la admisión política y comercial. La finalidad de la información estuvo vinculada a las características del soporte que la contenía. Sí, por ejemplo, si queríamos una información que la información fuera transportada de un lugar a otro, sí, por ejemplo, si antes los cazadores conocían un lugar donde había muchos animales que podrían cazar, entonces lo que hacían era no escribían esa información en un bloque de piedra, porque imagínense, para transportarla a donde estaba la aldea, por ejemplo, pues iba a ser difícil. Entonces utilizaban un pedazo de madera o arcilla, sí, que era más fácil de transportar. Más sin embargo, si la información era muy importante, por ejemplo, la historia de una familia o no sé, o los logros de una persona, a lo mejor no la escribían en arcilla porque a lo mejor se iba a acabar. Entonces ahí sí manejaban la piedra o incluso las paredes de las cuevas porque era más perdurable, ¿sí? Era para eso. Continuamos, Luis Enrique.
Sí, profe, nada más. ¿Dónde se es que me trabé? Con el surgimiento de la imprenta. Con el surgimiento de. Ok. ¿Ahí empiezo o en el otro párrafo? Aquí empieza el aquí. Ok. Con el surgimiento de la imprenta, numerosos factores influyeron sobre la vida humana. En, ¿Es ya en tres? Entre ellos, Ajá. Entre ellos es relevante el efecto provocado por la demanda social de libros como consecuencia de proliferación de las universidades y centros de enseñanza que requerirían mayor cantidad de libros con un precio menor. bien. Volvemos al asunto de que la sociedad es la que moldea eh, los cambios técnicos, ¿sí? A mayor demanda de libros, entonces hubo la necesidad de crear un sistema para la creación precisamente de esos libros, porque antes los libros se escribían a mano y se copiaban a mano. Si querían 3 copias de un libro, tenían que encargárselos con mucha anticipación porque la persona agarraba el libro y agarraba un libro en blanco y órale, a pasarlo a mano. Y hasta que no estuviera lista la copia, entonces, aunque ya está su copia, al rato le damos la segunda copia y ahí está el pobre señor copiando otra vez el libro. Con la imprenta, obviamente, sí, se hizo más fácil, pero ¿por qué se construyó la imprenta? No nada más porque a alguien se le ocurrió, sino porque había la necesidad. Recuerden que la necesidad es la madre de la inventiva, ¿sí? La necesidad es lo que moldea la tecnología en la sociedad, ¿sí? Amaya, el último parrafito, por favor. Hoy, la imprenta contribuyó a la difusión masiva de información, aunque no a la escala actual. Sin embargo, este acontecimiento es el punto de partida de una comunicación más participativa y masiva. Claro, ¿sí? Entonces, fíjense cómo un invento tan importante como la imprenta cambió el rumbo de la sociedad y ha habido inventos de ese tipo, ¿sí? ¿Qué pasó con el invento de la computadora? Revolucionó completamente la sociedad, incluso cambió el rumbo de una guerra, ¿sí? Las computadoras fueron las causantes de que los aliados ganaran la guerra, ¿sí? En la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, por mencionar una forma en la cual las computadoras eh, dictan el tipo de sociedad que tenemos, ¿sí? Un invento es el que causa todo eso, ¿sí? Y hay más inventos. La invención del teléfono y las consecuencias de ese invento fueron moldeantes de cómo la forma de cómo las personas se comunican, ¿sí? La invención de la bombilla eléctrica, ¿sí? Entonces son hitos en la historia esas invenciones, ¿sí? ¿Qué van a hacer ustedes? En su cuaderno me van a hacer esta tabla. Ok, aquí dice organizados en grupo, pero no, vamos a hacerlo individual, ¿sí? Entonces, en el cuaderno me van a hacer ustedes esta tabla con 1, 2, 3, 4 elementos, ¿sí? Es una televisión antigua, un teléfono antiguo, una máquina de escribir antigua, de las primeras que hubo eléctricas, y esto es una tableta de arcilla con las primeras formas de escritura, aunque no se nota, pero es una tabla de arcilla con las primeras formas de escritura. Lo que ustedes me van a hacer es una pequeña redacción aquí sobre cómo son las características de los consecuentes técnicos. ¿Qué son los consecuentes técnicos? Los diferentes inventos que sucedieron a través del tiempo relacionados con este aparato, ¿sí? La televisión esta era blanco y negro y solamente captaba ondas con la antena. ¿Qué fue lo que sucedió después? ¿Qué fue lo que sucedió después? Y después hasta llegar a las televisiones de nuestros días. Lo mismo con los teléfonos, con las máquinas de escribir eléctricas y con las tablillas con las primeras escrituras, ¿sí? ¿Cuál fue lo consecuente y qué características tenían? ¿Sí? No sé si haya duda de lo que me van a hacer. ¿Dudas? No, profe. ¿Todo Profe, bien? entonces vamos a hacer como una No, línea profe, todo del bien. tiempo
Mm, ¿Parecida? es parecida. La línea de tiempo agarra un tema, ¿sí? En este caso son 4 temas, ¿sí? Más que 4 líneas de tiempo, es nada más tratar, es investigar los diferentes, eh, ¿cómo se puede decir? Sí, los diferentes inventos que surgieron a través de ese y qué características tuvieron. Pueden hacerlo en forma de redacción o puede hacerlo, como dice su compañero, pequeñitas líneas de tiempo de cada uno que se vayan ilustrando qué es lo que pasó después hasta llegar hasta nuestros días, ¿sí? Ahora, les recuerdo, se los estoy pidiendo en cuaderno, ¿sí? Si ustedes me hacen la versión en cuaderno y la versión en digital, ya sea una tabla de Excel o de Word o una presentación de PowerPoint o un cartel en cualquiera de las aplicaciones que hay en Internet para crear carteles, que ya conocen ustedes, yo les otorgo un punto extra. Si en su trabajo en el cuaderno se sacan un 8, el punto extra de la versión digital, pues ya lo convierte en 9. ¿Sí? Si sacan un 9 en el cuaderno, si me entregan una versión en digital, se convierte en 10. ¿Sí? Si me entregan la tarea tarde, ¿sí? Y les pongo un 8, pero veo que tiene una versión en digital, les pongo el 9. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, Sí, profe. profe. vamos a hacer eso y, por ejemplo, sus características que tenía antes, ¿verdad? Y las características de los inventos que siguieron. Oh, ok. ¿Cómo fueron mejorando con el paso del tiempo? Exactamente, porque dice características de los consecuentes técnicos. Un consecuente técnico de la televisión a blanco y negro es la televisión a color. Ajá, Otro consecuente técnico de la televisión a color es la televisión o el servicio de televisión por cable. sí. Y otro consecuente También su son las estructura, ¿no? televisiones planas. ¿Mande? Su estructura también cambió Su es- mucho, ¿no? y también los materiales con los que se construían también. Ah, sí. Eso es Ok, ok. importante, ¿sí? Sí, profe. Les recuerdo, la imagen de abajo es una tablilla de arcilla con las primeras escrituras. Sí, porque se Ajá. ve ¿Se puede feita. hacer en Word o es en el cuaderno? Es lo que les comentaba. La tarea es en el cuaderno. Pero si usted me hace una versión en digital también y me entrega los dos, yo le pongo un punto extra a lo que saque en esta tarea. ¿Sí? Ah, ok, ok. Si en su cuaderno yo le pongo un 8, pero veo que tiene una versión en digital, yo le pongo el 9 automáticamente. Si me entrega la tarea tarde y le pongo el 8, pero veo que trae una versión en digital también, yo le pongo el 9, así, Ujú. para motivarlos a que empiecen a trabajar en la computadora también, Sale, sale. ¿verdad? Sí, gracias. Recuerden las formas de entrega, hay que tomarle foto y también la forma en digital puede ser un pantallazo o me mandan el archivo. Y entonces yo dejo de grabar y ustedes se ponen a trabajar.